Saludos, yo soy el doctor Félix Lamas, soy médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua, Venezuela, estudiante, ex preparador, profesor del área de bioquímica, actualmente con diplomados en bioquímica, bioquímica clínica, bioquímica básica y entre otros. Hoy quiero hablarles sobre la hemoglobina y cómo ésta va a relacionarse con con las diferentes estructuras del cuerpo. Vemos aquí a la estructura de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína hetero porque está constituida por diferentes subunidades, dos unidades alfa, dos subunidades beta. Es una proteína heterodimérica o heterotetradimérica. Está compuesta por 4 globinas, por 4 subunidades, por 4 cadenas polipeptídicas. Y esas cadenas polipeptídicas o esas unidades están unidas a una estructura que más o menos aquí se ve, que es el grupo hemo. Entonces, la proteína, la hemoglobina, es una proteína que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Por eso es que es un heterodímero. Alfas y betas. Las alfas interaccionan con las cadenas beta. Asimismo, es conveniente señalar que el grupo hemo de la hemoglobina este, son 4 grupos hemos. 4 grupos hemos. 4 grupos hemo. Esos grupos hemos de la hemoglobina son capaces de detectar el estado de unión a la molécula de oxígeno. Es decir, esos grupos hemos permiten la interacción de la hemoglobina como tal a 4 moléculas de oxígeno. Entonces, cada grupo hemo tiene la facilidad de unirse a una molécula de oxígeno. Tenemos un estado conocido como desoxihemoglobina y un estado conocido como oxihemoglobina. El estado de desoxihemoglobina es cuando la hemoglobina no tiene oxígeno unido a su estructura. Y entonces el hierro o el ion hierro del hemo va a estar va a tener 5 ligandos. Es decir, el anillo de porfirina va a tener el hierro un tanto arqueado que va a impedir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Caso contrario pasa con la oxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al oxígeno. Estas son las dos estructuras cuaternarias que corresponden a la hemoglobina, el estado desoxi y el estado oxihemoglobina. Es importante conocer esto porque esto va a dar a que la hemoglobina tenga un estado tenso que pertenece a la desoxihemoglobina y un estado relajado que pertenece a la oxihemoglobina. Los dos estados conformacionales de la hemoglobina se conocen entonces como un estado tenso y un estado relajado. Es importante mencionar que la desoxihemoglobina es renuente a unirse a la primera molécula de oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina está en estado tenso, es decir, está en la conformación desoxi. Y esta conformación desoxi es desfavorable para la unión del oxígeno, ya que el átomo de hierro en la desoxihemoglobina se encuentra fuera del plano del hemo. Y si se encuentra fuera del plano del hemo, disminuye, lo vuelve tenso y
esto impide que el estado tenso pueda unirse al oxígeno. Sin embargo, el estado relajado corresponde al estado oxi o a la conformación oxihemoglobina. Y es la que permite la unión del oxígeno al grupo hemo, al hierro, ya que el hierro no se encuentra fuera del plano del hemo. Entonces, cuando una molécula de oxígeno se une, se puede unir a ambos estados, tanto el estado tenso como el estado relajado, solamente que tiene mayor afinidad de unirse al estado relajado. Cuando una molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, eso potencia la afinidad de la hemoglobina por otra molécula de oxígeno. Es decir, que cuando se une una molécula de oxígeno, viene la otra molécula de oxígeno y se une con más facilidad, la tercera con mayor afinidad y la cuarta con mayor afinidad. Es decir, que es más dificultoso que la primera molécula se una a la hemoglobina que el resto, porque ya cuando se une la primera, eso genera un efecto cooperativo, es decir, coopera para que las próximas moléculas puedan unirse con mayor facilidad a la molécula de hemoglobina. Aquí vemos este gráfico, vemos lo que sucede en el tejido y vemos lo que sucede en los pulmones. En los tejidos, donde la concentración de oxígeno es baja, y son tejidos que están altamente respirando, pero la concentración de dióxido de carbono es alta, ¿qué pasa? Bueno, la concentración de dióxido de carbono en los tejidos es alta, pero la concentración de oxígeno en los pulmones es muy alta. Por el contrario, la concentración de oxígeno en el tejido que está respirando va a ser baja y la concentración de dióxido de carbono en los pulmones va a ser baja. Entonces, surge un término que se llama P50. La P50 es la presión de oxígeno en la que la molécula de hemoglobina está saturada al 50%. Es decir, cuando yo tengo una concentración de oxígeno mayor, y cabe destacar que se puede expresar en torr, en milímetros de mercurio, nosotros vamos a ver que a menor presión de oxígeno, para alcanzar, o para alcanzar la mitad de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, se necesita menor presión de oxígeno en los tejidos. Por el contrario, para alcanzar en los pulmones la mitad de la saturación de la molécula de hemoglobina por el oxígeno, necesito mayor concentración de oxígeno. Entonces, esta gráfica lo que nos permite reflejar es la afinidad de la molécula de hemoglobina por el oxígeno. Entonces vemos que la curva de la hemoglobina tiene forma sigmoidea y es por el proceso de cooperación que les acabo de explicar. Entonces, en los pulmones, la concentración de oxígeno en torr es de 100 aproximadamente y por ende la hemoglobina está saturada a un 95%, ¿no? Aproximadamente aquí. En los tejidos, la presión de oxígeno en torr es alrededor de 20 a 40 torr. Por ende, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno desciende con mucha rapidez. Este gráfico, lo que muestra es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aquí vemos un efecto, un mecanismo que utiliza la hemoglobina para soltar o captar el oxígeno, para soltar o captar el dióxido de carbono. El efecto Bohr lo que permite es reflejar la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno por los diferentes cambios que existen, bien sea por el pH, bien sea por el dióxido de carbono, bien sea por el 2,3-bifosfoglicerato, que es un metabolito o un intermediario de la glucólisis en el eritrocito.
Entonces, ya sabemos que en los pulmones la concentración de oxígeno es mayor y en los tejidos la concentración de dióxido de carbono es mayor. O sea, lo que abunda, yo lo primero que tengo que pensar es, para yo acordarme del efecto Bohr, es qué hay en los pulmones en mayor concentración y qué hay en los tejidos en mayor concentración. Entonces, en los tejidos hay altas concentraciones de dióxido de carbono que proviene del metabolismo celular, de la respiración celular. Ese dióxido de carbono se convierte a través de la anhidrasa carbónica y hidratado con la molécula de agua o condensado con la molécula de agua en ácido carbónico. La reacción siempre va a ser CO2 más agua y a través de la enzima anhidrasa carbónica primero se convierte en ácido carbónico. Y el mismo enzima es capaz de convertir o desdoblar ese ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, los hidrogeniones, vemos aquí el CO2 a través de la anhidrasa carbónica, forma en una serie de pasos bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones van a unirse a la hemoglobina para que ésta sea capaz de liberar el oxígeno a los tejidos. Y el bicarbonato entonces va a difundir libremente y se va a convertir, captando el hidrogenión, en ácido carbónico. Luego, a través de la anhidrasa carbónica, se convierte en dióxido de carbono y agua, y es así donde el dióxido de carbono puede ser expulsado a través de la respiración. Entonces, en los pulmones, donde la concentración de oxígeno es mayor, la hemoglobina la capta. Es decir, la hemoglobina va a tener afinidad por el oxígeno, por el dióxido de carbono, pero en el equivalente hidrogenio. Cuando la concentración de oxígeno es mayor, tal como sucede en los pulmones, la hemoglobina capta ese oxígeno, lo lleva, lo transporta hacia los tejidos. Pero en los tejidos se va a encontrar que el dióxido de carbono es mayor concentración, entonces ella va a preferir el dióxido de carbono que está en mayor concentración. O sea, ella va a preferir, si hay altas concentraciones de oxígeno, ella prefiere el oxígeno y suelta el otro. Si hay altas concentraciones de dióxido de carbono, ella agarra el dióxido de carbono y suelta el que tiene. En este caso, ella cuando se encuentra en el tejido, como la concentración de dióxido de carbono es mayor, entonces ella dice, bueno, yo prefiero suelto el oxígeno y me cargo de dióxido de carbono porque ahí hay mucha concentración de dióxido de carbono. Entonces, me lo llevo a los pulmones. ¿Para qué? Para que en los pulmones pueda ser expulsado a través de la respiración. Y inmediatamente, como la concentración de oxígeno es mayor en los pulmones, entonces nuevamente se carga de oxígeno. Entonces, el efecto Bohr es esa alternativa que utiliza la hemoglobina para transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y captar el dióxido de carbono hacia los pulmones para que pueda ser expulsado. Entonces, el efecto Bohr es eso y es afectado por el pH, es afectado también entonces, porque recuérdense que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si la concentración de hidrogeniones es alta, la hemoglobina va a preferir a los hidrogeniones y esto se conoce como acidosis, ¿no? Porque el pH disminuye. Por el contrario, cuando la concentración de hidrogeniones es baja, el pH aumenta. Es decir, que cuando la concentración de hidrogeniones es alta, estamos en un estado de acidosis, entonces la acidosis disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque les acabo de decir que a mayor concentración de hidrogeniones, la hemoglobina va a preferir lo que haya en mayor concentración. En este caso va a preferir a los hidrogeniones y va a soltar el oxígeno. Entonces, un estado de acidosis va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el hidrógeno. Asimismo,
cuando los niveles o las concentraciones de CO2 son altas, si hay altas concentraciones de CO2, entonces va a aumentar la concentración de hidrogeniones. Entonces, si aumenta la concentración de hidrogeniones, lo mismo el pH disminuye y lo que me dice a mí que una alta concentración de dióxido de carbono va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y el 2,3-bifosfoglicerato, que es un producto de la glucólisis en el eritrocito, me permite a mí reflejar la afinidad de la hemoglobina también por el oxígeno. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. El efecto Haldane es lo contrario, o sea, es ese mecanismo que utiliza la hemoglobina para agarrar esas altas concentraciones de dióxido de carbono que están en los tejidos, llevarla al pulmón para ser expulsado. Entonces, el efecto Haldane dice, bueno, es el efecto que tiene el oxígeno que está en altas concentraciones en el pulmón sobre la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Entonces, en los capilares pulmonares, la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono y es como redundar. O sea, si hay altas concentraciones de oxígeno, la hemoglobina se va a unir al oxígeno, forma la hemoglobina oxigenada y luego va a transportarla hacia los tejidos, a esa molécula de oxígeno, pero aquí en los tejidos se encuentra de que el dióxido de carbono está en elevadas concentraciones. Entonces, el efecto Haldane es el efecto que tiene el oxígeno sobre la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. El efecto Bohr es el efecto que tiene o la influencia que tiene el dióxido de carbono, los hidrogeniones o el pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces aquí vemos el efecto que tiene el pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Un pH mayor me está diciendo a mí, si recordamos nuevamente la fórmula, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si yo tengo una elevada concentración, si yo tengo un pH alto como 7,6 en este caso, me está diciendo que la concentración de hidrogeniones es alta. Si la baja, perdón, si la concentración de hidrogeniones es baja, me está diciendo entonces que debe haber una concentración de oxígeno elevada, probablemente. Entonces, la hemoglobina va a tener mayor afinidad por el oxígeno cuando la concentración de hidrogeniones es baja y el pH es alto. Lo vemos aquí en la curva, en la amarillita. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta, la curva se encuentra desplazada más hacia la izquierda, y eso me dice que para alcanzar la mitad de la saturación de la hemoglobina, yo necesito, que es la P50, yo necesito una concentración de oxígeno mucho menor. Por el contrario, cuando tenemos un pH en 7,2, eso me está diciendo, en comparación con los otros pH, que la concentración de hidrogeniones está aumentando. Si la concentración de hidrogeniones está aumentando, eso se refleja como una acidosis. La curva se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque para alcanzar la mitad de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, yo requiero mayor concentración de oxígeno, mayor milímetros de presión de oxígeno, milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Es decir, que cuando la curva se encuentra desplazada hacia la derecha, hay una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué? Porque para alcanzar la mitad de la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, yo requiero mayor presión de oxígeno en milímetros de mercurio o torr. Pero cuando la curva se encuentra desplazada hacia la izquierda, lo que me dice es que hay una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por ende, para alcanzar la mitad de la saturación de la hemoglobina, yo requiero menor presión de oxígeno. ¿Cuál es el efecto de la temperatura sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Cuando la temperatura es menor, eso me está diciendo a mí que la afinidad
de la hemoglobina por el oxígeno es mayor. De igual manera, ¿por qué? Porque para alcanzar la mitad de la saturación de la hemoglobina, es decir, recuérdense que yo necesito, son 4 globinas, necesito 4 grupos, son 4 grupos hemo, por ende, 4 moléculas de oxígeno que se van a unir a esos grupos hemo. Es decir, que para la máxima saturación se consigue cuando están ocupados los 4 grupos hemo. La mitad de la saturación se consigue cuando 2 de esos grupos hemo están saturados con 2 moléculas de oxígeno. Y eso es lo que es la P50. Es decir, es la cantidad de oxígeno que yo necesito para saturar la mitad de la molécula de hemoglobina por el oxígeno. Cuando la temperatura es menor, yo necesito una menor cantidad de presión de oxígeno en milímetros de mercurio o torr para saturar a la mitad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero cuando la temperatura es mayor, yo necesito mayor cantidad de oxígeno para saturar a la mitad de la molécula de oxígeno. Es decir, que en estados de altas temperaturas, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye y por ende requiero mayor concentración de oxígeno, requiero aumentar la concentración de oxígeno para saturar la mitad de la hemoglobina. Cuando la temperatura es menor, lo que me está diciendo a mí es que la curva está desplazada hacia la izquierda, por ende, la cantidad de oxígeno que yo requiero para saturar la mitad de la hemoglobina por el oxígeno es menor, tal como lo vemos aquí, aproximadamente 10. Entonces la temperatura lo que hace es aumentar o disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en valores extremos. Si hay baja temperatura, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si hay altas temperaturas, se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por ende se requiere mayor concentración de oxígeno para alcanzar la mitad de la saturación. Asimismo, el dióxido de carbono también tiene un efecto sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y es lo mismo que acabamos de ver. Hay que recordar siempre esta ley de acción de masa o esta reacción CO2 más agua a través de la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica nuevamente se desdobla ese ácido carbónico y se forma bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, cuando la concentración de dióxido de carbono es mayor, como sucede en esta línea roja, va a haber sustrato que se combine con la molécula de agua por acción de la anhidrasa carbónica, forme ácido carbónico, que también por la acción del mismo enzima se forme bicarbonato e hidrogeniones. Es decir, va a aumentar la concentración de hidrogeniones y también va a aumentar la concentración de bicarbonato, que por efecto de fórmula pH es igual a el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, tal como está sucediendo en la línea roja, en la curva roja, también está aumentando, si aumenta la concentración de dióxido de carbono, también está aumentando la concentración de hidrogeniones y por ende el pH va a disminuir. Y si aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿qué va a pasar? Bueno, la hemoglobina va a decir, yo suelto el oxígeno y me como ahora a la concentración de protones, a la concentración de hidrogeniones. Por ende, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y aumenta la afinidad de la hemoglobina por el hidrógeno o por el dióxido de carbono. Solamente que la hemoglobina se va a unir es al protón, al equivalente que es el hidrógeno. Por el contrario, cuando la concentración de hidrogeniones, de dióxido de carbono, perdón, es baja, entonces la concentración de dióxido de carbono es baja, también va a disminuir la concentración de hidrogeniones. Si disminuye la concentración de hidrogeniones, la hemoglobina dice, no, hay poco hidrogeniones, yo me cargo de oxígeno
y suelto a los hidrogeniones para estabilizar el valor del pH. ¿Por qué? Porque va a disminuir los hidrogeniones, va a aumentar el pH, es decir, va a producirse una alcalosis, probablemente respiratoria, y entonces va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces vemos cómo el dióxido de carbono disminuye o aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno dependiendo de las concentraciones. Cuando hay baja concentración de dióxido de carbono, hay baja concentración de hidrogeniones, la hemoglobina necesita menos moléculas de oxígeno, menos presión de oxígeno para saturar la mitad de la hemoglobina. Asimismo, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, tal como sucede en los tejidos, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la hemoglobina va a aumentar su afinidad por el oxígeno, por el dióxido de carbono, pero va a disminuir la afinidad por la molécula de oxígeno. Por ende, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Es repetir lo mismo que hemos venido, pero todo se responde a través de esta reacción. Y el 2,3-bifosfoglicerato también tiene un efecto sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando estamos a nivel del mar, los niveles de 2,3-bifosfogliceratos están normales en el eritrocito. Entonces no va a tener ningún efecto, porque la hemoglobina tiene un efecto mayor por el 2,3-bifosfoglicerato que por el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos a la altura, la concentración de 2,3-bifosfoglicerato producto de la glucólisis en el eritrocito va a aumentar. Si aumenta, entonces la hemoglobina se va a unir al 2,3-bifosfoglicerato y va a soltar el oxígeno. Evidentemente, si estamos en una altura, si estamos sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar, perdón, entonces estamos en una altitud. Entonces los niveles de 2,3-bifosfoglicerato va a aumentar, o sea, va a aumentar la glucólisis en el eritrocito para que por consiguiente produzca 2,3-bifosfoglicerato y entonces, como necesitamos oxígeno en la altura, lo que hace es la hemoglobina se adhiere al 2,3-bifosfoglicerato y suelta a la molécula de oxígeno para que pueda satisfacer a los tejidos que están respirando. Es decir, que cuando hay altas concentraciones de 2,3-bifosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La curva está desplazada hacia la derecha. Yo requiero mayor concentración de oxígeno para alcanzar la mitad de la saturación de la molécula de hemoglobina. Entonces, espero que les haya gustado esta clase. Recuerden inscribirse al curso que os estaré dando de gasometría arterial, donde hablaré detalladamente de la fisiología renal y respiratoria involucraré a estos dos sistemas, perdón, para comprender el equilibrio ácido-base. Asimismo, es un tema que se ve frecuentemente en bioquímica, lo explico perfectamente en bioquímica y también lo profundizamos en fisiología. Espero realmente que les haya servido de agrado. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, @drfelixlama, seguir mi página web, drfelixlama.com y también seguirme en mi página de Facebook, Dr. Felix Lama. Hasta la próxima, que Dios les cuide.